Rock and roll. Todo el poder del rock. Todo el poder del rock. Rock and roll. Hola amigues, bienvenidos a este especial de Rock and Roll a Punk, donde vamos a repasar la historia de los 3 acordes, de las 3 melodías y de estas bandas que dejaron una gran huella en la historia de la música. Estamos en un programa inédito, ha vuelto Jorge después de un periodo de hibernación prolongado y estamos aquí con el señor Miguel Guerrero. Buenas tardes, jóvenes. Señores, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Como siempre es un placer, es un orgasmo conceptual estar en Rock and Roll, la verdad que sí. Y bueno, la verdad que sí tiene razón Sebastián, que es un gusto saludarlo, por cierto, al gaucho de Coyoacán. Buenas tardes, querido. Buonasera. Que está de regreso el Giorgio Moroder, no lo puedo creer. Después de irse de tour con su equipo de nado sincronizado, regresó. Está vacunado con Cancino, está bien. Sí. El abuelo de se le aflojaron las enaguas con el piquete. El abuelo de Heidi. Bueno, ok, buenas Defiéndete, tardes. George. Tienes la oportunidad de defenderte en este momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo mundo. No hay manera de defenderse. No hay, o sea, no tiene por qué. Pero sí, ya estamos de vuelta. Vamos a platicar un poco de punk. De punk. Acá la gente me carga, amigos de Argentina, porque se pronuncia punk y acá dicen punk. Entonces, no sé qué género vamos a presentar hoy, chicos. Pues justamente el punk, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero hay que hacer una acotación importante, porque tuvimos una discusión álgida y acalorada. Ferviente sobre el setlist. Exactamente, porque yo le decía, bueno, punk, abrimos el espectro a bandas como Blondie, como The Clash, todo esto. Pero también tenemos a Blink-182, tenemos a The Offspring, tenemos a Green Day, Rancid. Y ahí Sebastián me dijo, no, eso no es punk, y hasta aquí llegó yo. Es purista. Pero es que sabemos... Es punk 90s. Sabemos que Sebastián es purista en todos los sentidos, ¿no? Todas las noches se va a dormir, se persina, ¿no? Siempre. Entonces es purista del género. Sí, también quiere llevar una cronología con este punk, digamos, clásico que vamos a presentar, del 73 al 83, para después llegar al dark, al new wave y llegar al punk de los 90 también, en este recorrido, en este tour musical que te traemos a tus oídos. Exactamente, señores, pues arrancamos con Rock and Roll, con este especial de punk, con este espectro, digamos, etimológico, temporal de los 60s, 70s y a lo mejor arañando un poco de 80s. ¿Es correcto? Es correcto. Esto es... Un mazazo a la cabeza. Bueno, ahora sí, después de la intro, chicos, vamos con el primer tema. Solo voy a aclarar que el punk, o la definición de punk, empezó por los críticos de música que así definían a las bandas garage de los 60. Viste que hubo una movida que es una de las influencias. Pero bueno, sin más... Es una etimología, ¿no? Que viene del lo argot, mismo que el trash. Del argot británico, justamente, que era un término inglés que significaba vago o despreciable. Misfit, algo... O basura o escoria, ¿no? De ahí viene la terminología de esta palabra. Bueno, imagínate si los críticos llamaron punk a esa música, claro, lo que pensaban de eso, ¿no? Pero con razón, ¿no? O sea, fundado, creo. Es que el sonido de las bandas garage es muy crudo. No, ¿sí? Aparte, independientemente del sonido, que sí lo es, y lo vamos a oír pronto en el podcast, lo que voy es que sí eran letras súper agresivas, era gente súper agresiva, ¿no? O sea, eso para mí la música te va definiendo, ¿no? Y el punk era justamente eso. Antisistema, y siguen hasta la fecha enojados con todo el mundo. Sí, claro. ¿No? O sea, ese es el punto. Es como si parar la bola y decir basta el punk, ¿no? Y voy a protestar. Señores, el grandfather del punk, Iggy Pop and the Stooges, en vivo en Rock and Roll con Search and Destroy. I'm a ski-walking cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, detonate for me. Oh! Look out, honey, 'cause I'm
Todo el poder del rock. Bueno, volvemos después de esta bomba sónica con Iggy Pop and the Stooges. Dije en vivo, sí, lo tenemos acá al lado tocando, ¿no, muchachos? Nos vemos, Iggy, que te vaya bien. Gracias, man. Regresa mañana. Que les manda Grosso. saludos, que Sí, les sí, manda sí, saludos sí. a todos. Que se tenía que ir al baño Qué urgentemente. grande la iguana, un amigo del programa. Vino a tocar acá en vivo. Bueno, justo hablábamos dónde nace el punk, chicos. Yo, según mi entender, había sido en el Reino Unido, pero tú tienes otros datos. Sí, todos hablamos de Clash, de los Sex Pistols, ¿no? Que empezaron la movida, pero unos años antes, con sonidos como los MC5, Iggy Pop and the Stooges, los New York Dolls, empezó esta parte de esta música muy poco comprometida con la mega composición estratosférica de las bandas prog y algo más simple y crudo. El tema es que en un momento, aparte en el 76 sale el primer disco de los Ramones, que creo que es como la Biblia, es decir, así se hace el punk. Ese disco sí fue tomado por toda la banda inglesa y ahí empezó la efervescencia, más allá de que Malcolm McLaren, que fue manager de los Pistols, era manager de los New York Dolls. Y se va a Inglaterra con todo este sonido, abre una cadena de ropas que se llama Sex, donde se vestían los punks con las camperas, se hacían las crestas, se ponían, ¿no? Estas cosas escocesas, cadenas, piercings, y ahí empieza toda la escena inglesa. Por eso digo que un poquito antes viene lo norteamericano, con una raíz muy fuerte en Nueva York. O sea, ¿podemos definir que el punk es estadounidense? ¿Realmente? O sea, Empieza ahí, porque también había influencia. ¿esa es la verdadera raíz del punk? En mi opinión sí, pero había influencias también del glam británico. Bandas como hasta David Bowie, en la época de Ziggy Stardust. Pero es que David Sweet, Bowie es influencia de medio planeta, de entonces todos, no cuenta. de todos. Sí, es. Pero yo le pongo mi ficha que esto se empieza a gestar en Manhattan, en Forest Hills, que es donde son los chicos de los Ramones, y ahí empieza un poquito a darse a conocer. Sí, claro. Con un local que es el CBGB, ¿no? Que ahí tocó Blondie, tocó Television, bandas que después fueron hacia otros sonidos, pero que tienen un nacimiento en común. Y que reflejaban, yo creo, la cara hostil, ¿no? De esta escena norteamericana que decías. Tal cual. Porque venían de bandas como Led Zeppelin, que estaban también en el momento a la par. Mega estrellas Estaba del The Who, rock. estaba The Who por ahí también. Todo el prog, todo el prog todo estaba el muy progresivo en auge estaba en en ese esa momento. Entonces había bandas importantes en Estados Unidos, estaba Boston. Entonces había bandas muy importantes. Entonces, bueno, la generación punk decía, bueno, ¿hacia dónde nos vamos, no? Y yo creo que retomaron un poco de ese sonido hippie, psicodélico de la música disco. Sí. Y fusionaron ahí, hicieron una mezcolanza, un licuado de todo esto, ¿no? Y como decían ustedes antes, un poco cargando, se diferencia totalmente de las composiciones prog de 7 minutos con canciones de 2-3 minutos. 1, 2, 3, 4. 3 notas y ya. Eso es el Y odio. punk. Es como un orgasmo. Vos No, a ver, empezaste pero es lo Sí, que sí, sí, platicamos el otro día, ¿no? O sea, cuando terminamos el show de prog, que realmente el punk vino a darle ese refresco a la música, Ajá. ¿no? O sea, porque estaba, igual y la gente estaba un poco harta de tanta composición, ¿no? Entonces ellos, yo no sé si estaban enojados con el progre. El Yo punk. creo que con todo. ¿Con quién estaban enojados? Con el sistema, con el hard rock, ¿no? con las estrellas de rock, con el sistema, bueno, muy fuerte en el Reino Unido, en la God parte Save the Queen. anti-establishment, Sid contra la Vicious. reina. Es que era toda la cuestión de la opresión social y la opresión cultural que había en esa época, Sí. ¿no? Y lo único que sobresalía pues era la música disco Exacto. y algunas de las mega estrellas de la época, Sí, ¿no? el punk para mí es un grito. Claro. Es un grito de expresión y después fue la parte, bueno, ¿cómo tocamos la guitarra? ¿Cómo Claro. hacemos para ¿Cómo sonar aprendemos bien? a tocar? Sí, sí, Estos fueron pibes Primero que- nos bueno. quejamos y luego aprendemos. Claro. Déjame te digo que nunca ninguno ha sonado bien, ¿eh? O sea, ahí estoy en desacuerdo. hay unas porque desafinadas a mí me pasan tremendas. cosas muy buenas con Ah. las bandas punk. Ah. El metal se influyó del punk, sobre todo en el thrash, con la velocidad del punk. Y sí, no es el sonido de Hysteria de Def Leppard o un sonido de, no sé. No es Yes, güey. Productor, Yes, de productor, exactamente. sonido de productor, ¿no? Acaba en Ah. la crudeza. También ten en cuenta que eran muchas producciones independientes. El do it yourself era como la bandera de todo este movimiento, que aparte fue estilístico. Y lo mismo que el grunge, lo copiaron todas las cadenas de ropa y vendieron la moda punk a todo el mundo. Sí, claro, es una música que digamos no tiene adornos, no tiene octavas, no tiene arreglos, es totalmente crudo, así como
como sale de la lírica, venga, vamos. El solo a de darle, guitarra puede durar 5 segundos. Exacto. Habrá que ir con el primer tema para ver. Sería el segundo. Sí. Ay, Es, perdón, es el un segundo, enganchadito, perdón. como son temas cortitos. Vamos a hacer un 2x1 de Ramones, que para mí es una de las bandas más importantes. Después nos vamos a Inglaterra. Así que, hey ho, let's go. Ramones, Blitzkrieg Pop y Comando en Rock and Roll. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. The bumping in the straight line. You're going through a tight one. You keep the listen that mind. Let's creep up. The pilot in the back seat. The generates the heat. The tape in the backbeat. Let's speak up. Hey, oh, let's go. Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all ramped up and ready to go. They're moving in a straight line. They're going through a tight one. You keep to listen that mind. So let's speak up. The pilot in the back seat. The generates the heat. Well, taped in the backbeat, the blitzkrieg pop. Hey, oh, let's go. Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. They're moving in a straight line. They're going through a tight one. They keep to listen to my blitzkrieg pop. The pilot in the back seat. The generates the heat. But they to the backbeat. This creek pop. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Rock and roll. Todo el poder del rock. They do the best, do what they can to get them ready for Vietnam. From Ohio to East Berlin, Commando, if I'm again. They do the best, do what they can to get them ready for Vietnam. First rule is the laws of Germany. Second rule is be nice to my army. Third rule is don't talk to Kahamis. Fourth rule is eat coaches alive. They do the best, do what they can to get them ready for Vietnam. From Ohio to East Berlin, Commando, if out again. They do the best, do what they can to get them ready for Vietnam. First rule is the laws of Germany. Second rule is be nice to my army. Third rule is don't talk to Kahamis. Fourth rule is eat coaches alive. Rock and roll. Todo el poder del rock. Señores, estamos de vuelta aquí en Rock and Roll en este especial de punk, punk, o como le quieran decir, ¿no? Se vale todo. Y todo lo rápido, que como el punk, no hay y tan- rapidito, a lo que vamos. Ahorita que estamos hablando de The Ramones, que lo tuvimos hace un momento en un 2x1, como dice el Seba. Fíjate que en esas épocas, ¿qué sonaba aparte del punk, no? Es bien interesante Claro. ver la parte cultural. Porque en la radio no estaba el Y punk, que eso existía. seguro. Y solamente había 2 temas de punk que sí sonaron en la radio muy fuerte y que sí influenciaron a mucha gente. Uno, Sheena is a Punk Rocker de The Ramones, que fue un clásico.
del álbum Rocket to Russia. Temazo. Ese es un temazazo que yo pensé que le ibas a poner, la verdad que esto te No, lo es que sacaste los de la, Ramones tienen 63 temas. de la chistera, ¿no? Y duran 10 minutos todos. Y que fue la primera Todos canción en juntos. aparecer en las listas de popularidad de Ramones y del punk en general, ¿no? En Una- Rock and Roll High School también fue un momento en los 80s, creo que salió ese disco que acompañó una película. El tema de los Ramones es que agarra ese rockabilly y los Beatles. Claro. Tienen mucha melodía. Claro, claro. Y hasta canciones como Needles and Pins que son como baladas 50s. Y tienen esa cosa que los hace muy parecidos. Sí, agarró mucho a Bill Haley and the Comets, a Elvis Presley, retomaban top cosas así, las fusionaban, les digo, las licuaban y hacían su mezcla ecléctica, ¿no? De los ponqueteros. Y bien curioso esta canción de Sheen is a Punk Rocker, de dónde viene el nombre, ¿no? Era la reina de la jungla, que era una especie como Tarzán. Ah, De ahí tomaron el nombre. Y la otra canción que sí llegó también a las listas de popularidad es de una banda que vamos a poner a continuación, más adelante, que era The Clash, ¿no? Que London's Burning fue... sí, para mí la banda más popular del punk, fue The Clash. Fue The Clash y ellos hicieron otra fusión diferente con el reggae y con No, bueno, cosas ellos así, hicieron ¿no? fusión de mucho más cosas. Sí, muchas es cosas. como Y aparte es prog lo- punk. Es lo sería. que platicábamos hace rato, que The Clash se oye ya mucho más producido. Sí, mucho, claro. mucho, Sí, mucho, sí. ¿no? Los otros sí se oye garage literal, ¿no? O sea, No se me vayan porque estamos con Sex Pistols. por eso yo decía que sí. Sex Pistols tiene un solo disco, Nevermind the Bollocks, año 77. Para mí es como el Nevermind de Nirvana a nivel cómo impactó en la industria de la música. Ujú. De hecho, creo que el nombre Nirvana lo toma. Eso hay que verlo porque Nevermind the Bollocks, Nevermind de Nirvana. Y trazo ese paralelo cómo fue disruptivo, ¿no? Sid Vicious, como decías, el estereotipo de morir joven y dejar un cadáver bien parecido, no era tan bien parecido. Sid, la historia con Sid y Nancy, Sí, claro. la parte de anti-establishment. En un momento los prohíben tocar en el Reino Unido y es cuando tocan en el bote, en el Támesis, haciendo ese show famoso, ¿no? Tocando justamente God Save the Queen, que por ahí lo vemos más adelante. Sí, claro. Y aparte yo creo que los Pistols es la banda más representativa del punk icónicamente hablando. Incluso más que Ramones y más que The Clash. Sí, por eso. La imagen y el look contestatario, el Sí, look sí, totalmente de acuerdo. disfrazado, andrógino, raro que manejan los punks. Sí, Viene manejaron de las Sex crestas, Sid Vicious, Sí, claro. Johnny Rotten, Juancito Podrido. Los Ramones se vestían playera, ¿viste? Claro. Joey Ramón, Johnny Ramón. flequillo. Y Y flequillito. los clásicos Chuck Taylor. Pero estos Sí. pibes sí, y vos empezás a ver en Londres llenos de punks. Incluso hoy vas a Londres, a Camden Town, y tenés la foto típica con los punks, con Sí, los sí. pantalones escoceses, con los clips acá en la oreja. Qué ¿no? dato, Toda esa qué dato movida. Con curioso. mallas, con que- medias. Dato ¿no? curioso Este, que las uñas, ves que los punks tienen las uñas negras, ¿no? Sí, sí. Dato curioso que las uñas realmente se pegaban en las uñas para que se volvieran negras. Era sangre, no era pintura. Los punks cuando empezaron a dejarse Sí, sí, las uñas era negras, chocar. era por eso. Bueno, la ¿no? onda de escupir también es muy de los recitales punk, que era una cultura que decía, güey, tenés que tirar un flemazo en la cara para que sea. Y sí, era parte de esa parte destroyer que tenían. Y el primer show de los Pistols tiene mucha historia porque dicen que ahí estuvieron los integrantes de Joy Division y de muchas de las bandas de los 80s. Obviamente cuando es histórico dicen todos estuvieron ahí, pues fue en Manchester, pero ahí salieron los Happy Mondays y un montón de bandas que empezaron a crecer en los 80s con otro sonido. Sí, eso ya fue un post-punk, un new wave, un new romantic y todo ese tipo de Disco generaciones. número 1 en Inglaterra. El punk es muy raro que te acerque a los charts, solo de Clash y Pistols. Este disco fue número 1 y creo que fue el sello EMI. De hecho tienen una canción de protesta contra EMI. Seguramente. Después Johnny Rotten hace pila en los 80s, uno ujú. más new wave, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Public Image Limited. Ajá. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de los Pistols. Sí, por supuesto, es un clásico tote, jóvenes de God Radio Save the Capital. Queen. Y esa parte que hacían The Queen. God Save the Queen es clásico. God save clásico. the Queen. Aquí en Save the Queen. Rock and Roll. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being, there is no future in England's dreaming. Tell me, Tara, go on, you want it, tell me, Tara.
Rock and Roll. Todo el poder del rock. Volvemos con Rock and Rolla Punk. Punk Rock and Rolla, Punk Rock and Rolla. Espero que estén disfrutando estos sonidos. Acabamos de venir con los Sex Pistols. Y bueno, un poquito vamos a hablar de qué pasó en nuestros países. Creo que todos los países del mundo tienen una movida punk. God save the Queen. Ana que fine to be. Estábamos jugando con Jorge imitando a Johnny Rotten. Pero bueno, les cuento Argentina. Argentina tiene una escena punk increíble. Conozco mucho el punk porque si bien yo soy metalero, tenía un amigo Juancito Genera que tenía el Sepulcro Punk, una banda muy under. Y no has madurado todavía. Influenciante en Argentina. El Lunático tenía Fox, que era Fan on the Streets, y ha ido a muchos shows. Bandas, Los Violadores es como nuestros Sex Pistols. Tenemos Ataque 77, que fue lo más sonado en la radio. Sí. Tenemos bandas como 2 Minutos, Super Uva, Archies, que era muy estilo de Clash. Pero una movida muy fuerte de punk con muchos lugares para tocar. Y fueron los recitales más violentos que he tenido la suerte de presenciar. ¿Sí eran violentos? Es O, que o más o menos. Había mucha gente de Destroyer y muchas bandas en Argentina. Estaban los punks y los metaleros, que dentro de todo había buena onda, pero estaban los skinheads. Y por ahí estaba tocando una banda punk y te caían los skinheads y se armaban terribles bataolas. El quilombo, los skinheads con una ideología muy de extrema derecha, ya medio fascistoides. Hubo una batalla campal en el Parque Rivadavia entre bandas skinny punk con 2 muertos, les puedo decir eso como la noticia escandalosa. Muy Sí. hooligans, ¿no? Y me acuerdo estar viendo al Sepulcro y mi amigo Juancito tocando la guitarra y un borracho le pega al micrófono y le pega con el micrófono en el ojo. Imagínate esto de metal. Juan, un genio, un héroe, se quedó tocando ahí el chabón con el ojo hecho una frutilla y el otro haciendo... Frutilla es hinchado. Sí, Para hay que todos hacerlo, los que ¿no? no saben chess. Traslación el de- tema de fresa, lo que frutilla, dice, te quedó el ojo como una frutilla. Pero sí, pasaba de todo. Me ha tocado ir con playeras metaleras y que me puteen por tener una playera de Megadeth y había mucho de esa onda Segregaria. sí, de sectas o de bandas, ¿no? Pero yo lo que no entiendo, a ver, ellos están peleados con el mundo y con todo el mundo. También es una clase, es una generación clasista. Muy clasista. Entonces, Sí. ¿qué te peleas? O sea, ¿qué organizas? Y ya, y yo, mi movimiento, ahí era- y ya, era y un los tema odio, y también de- God save the Queen. Sí, era ¿no? el tema de defender tu idiosincrasia. Después me ha tocado convivir con punks en lo que era la radio del Salón Purredón, que era una casa tomada, un centro cultural donde tuve mi primer programa de Idiotas con Talento, el primer programa de radio. Abajo hacían shows y la verdad que siempre la pasé muy bien ahí porque veía cine, era todo a la gorra, cosas muy, baratas. No había publicidad en la radio porque teníamos esta ideología punk. Si alguien Pero quería- entre ustedes, o sea, ese es mi punto, pero eso era entre ustedes. todos Entre el los grupo que- selecto que estaba ahí. Exacto, ¿No? Exacto. Pero también llegás ahí, porque no todo el mundo quiere ir. y No, la claro, verdad que- llegas porque quieres pertenecer a Sí, ese. No sí, es sí. porque llegaste de churro. Porque siempre me trataron muy bien en ese Ujú. sentido. Más allá de la destrucción y de 1, 2, 3 personajes nefastos. Volátiles. Sí, no, aprendí mucho y siempre me gustó eso de lo independiente que tiene el punk. Pero, ¿sabes que por qué Seba llegó ahí? A Idiotas con Talento. ¿Por qué? Porque los demás grupos no lo aceptaban. Entonces, ya no le quedó más que ese. Entonces, Era el idiotas, dije, esta es la Es mía. lo mío. era el cascajo de la radio de Argentina, el buen Seba. ahí. Bueno, y en cascajo. México hay una escena punk. En ¿no? México también hay una Sí. escena punk, no Sí, tan, sí. no tan fuerte ni tan recalcitrante, evidentemente. Pues tenemos todo el tianguis cultural del Chopo que Sí. está Ahí, lleno bueno, ahí de, tenés de todo. lleno pero de sí. punks ahí, pero hay mucha influencia ahí. Pero bueno, tenemos una banda que se llama Hocico, que es una banda bien importante en Europa, sobre todo. Ya. Los Lagartos por ahí estuvieron. Ayúdame, Jorgito, ¿quién más? Ahorita que dijiste los lagartos, me acuerdo. Y Ah. ellos como que hicieron la transición hacia el ska reggae. Exactamente. ¿No? O sea, sí. ellos empezaron como. Claro, México tiene una tradición de ska, le digo a los de Argentina. Sí, es que ese es el punto. fuertísima, O sea, es lo que íbamos fuertísima. a eso íbamos. Yo creo que muchas bandas como estas de rock mexicano Sí, claro. empezaron como punk. Sí, claro. Pero era tan underground que no las conoció nadie. Hasta que empezaron a evolucionar. A evolucionar. ¿no? Y de hecho es un moverse hacia cambio otro en la lado. muñeca, porque vos tocas tan, y si dejas un tiempo haces tan, ahí ya te sale como el ska, ¿no? Sí, Entonces sí, es un claro. cambio de tiempo. Y sí, bueno, La Maldita, ¿no? Todas esas Rococó, bandas, sí, todas claro. esas bandas grandes. Antes de, incluso las víctimas del Doctor Cerebro, Las víctimas. antes de ser las víctimas como los conocemos actualmente, Tecnopal.
era una banda de protopunk, digamos, ahí en Ciudad Neza. Sí, Entonces, bueno, sí, era sí. una banda importante también de la Pero escena. volvemos a lo mismo, o sea, no había difusión para esas bandas. Claro. No había. No. O sea, si eras de Nesa, Sí. sí la conocías, porque Sí, era claro. como parte de Es la... que la difusión termina siendo también la propia Claro. escena y hasta dónde llega. Pero es ¿no? que aquí la escena underground no fue tan fuerte como en Argentina, por ejemplo. Claro. O sea, Argentina siempre han sido así. ¿Me explico? Siempre han sido como underground y aquí no tanto. Aquí creo que la gente ha sido como más tranquila en ese Sí, sentido. En el ese Cemento, sentido, sí, ¿no? claro. Cemento era el lugar increíble para tocar en Argentina. Para 1000 personas era como que la banda del under se graduaba en Cemento. Y los domingos se hacían los festipunks que tocaban más de 25 bandas. Pero era- aquí, por ejemplo, eran o sea, maratones. es güey. que tú acabas de decir como varios lugares. Aquí, que yo recuerde, por ejemplo, es el Circo Volador. Antes incluso del Circo Volador pues era el Rocotitlán. Rocotitlán, pero sin Rocotitlán era- duda, y el Luke y la última carcajada de la Cumbacha. ¿Te acuerdas? Ahí tocaron. De hecho, ahí Perdón, fue ¿me podés repetir ese nombre? Luke LUCC y la última carcajada de la Cumbacha. La última. Che, nos vemos en la Así. última carcajada de la Cumbacha a las En el- 8. en el- Pero era la Cumbacha. Pero así la conocían como el Luke, la última carcajada de la Cumbacha. Era, Ah, es así. el- es Era el- es la abreviatura. el acrónimo, sí, claro, del Sí. nombre del lugar. O bueno, Botellita de Jerez también yo creo que igual un poco En algún tenía, en sus ¿no? inicios, o sí, sea, en claro. los inicios como que tenía esa tendencia. El mismo Tri, cuando empezó, que era el Three Pero Souls es- in My Mind, tenía toda la influencia de los 60. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿no? realmente una banda de punk o de punk, como diría acá el Che, no hay. O sea, realmente Sí, una no. que digas, es que esta banda sigue siendo punk. No. Que No, yo no. recuerde, no. Incluso en España, vamos, España digamos, sí, ¿no? ahí No, sí está España Caca sí. Deluxe, La El Polla Corbuto, Records, La Polla. Aviador Draw, Parálisis Permanente, bandas Sí, importantes punk y hardcore España es muy y fuerte. que siguen estando vigentes. ¿eh? Sí, claro. Bueno, un poquito de música. Vamos a hablar de los Dead Boys, a escucharlos. Serían como los Sex Pistols americanos. Ok. Y este tema figura en el Spaghetti Incident de los Guns N' Roses del año 96, que es un disco de covers punk. Así que vamos con los Dead Boys desde el disco We Have Come For Your Children. Ain't It Fun? Ain't it fun when you're always on the run? Ain't it fun when your friends despise what you become? Ain't it fun when you get so high that you just can't come? Ain't it fun when you know that you're gonna die young? It's such fun. Yeah, fun. Such fun. Such fun. Yeah, fun. Such fun. Such fun. Such fun. Such. Ain't it fun when you're taking care of number one? And ain't it fun when you feel like you just gotta get a gun? Ain't it fun when you just can't seem to find your tongue? 'Cause you're stuck it too deep into something that really stung. It's such fun. Well, so much more fear that's been right in my face. And I didn't even feel it. It was such a disgrace. I punched my fist right through the glass. I didn't even feel it. Well, it happened so fast.
Ain't it fun when you've broken up every band that you ever become? Ain't it fun when you know that you're gonna die young? It's such fun. Such fun! Such fun! Such fun! Such fun! Such fun! Such fun! Such fun time! Yeah, fun! Such fun! Real fun time! Yeah, fun! Real fun! No fun! Rock and roll. Todo el poder del rock. Ay, qué lindo programa, amigos. Qué lindo que estar contigo, amigo Jorge, después de tu hibernación y con el gran Miguel, disfrutando mucho a sana distancia. Los dos están vacunados, yo solo tengo el bicho. Por eso está a 3 metros de distancia. Bueno, hablemos... Estás castigado, mi Sebas. Sí, vamos a volver a Londres, a Inglaterra, perdón, en Bolton, cerca de Manchester, y hablar un poquito de los Buzzcocks, que es una banda seminal para mí de esta movida. Pete Shelley y Howard Devoto, compositor de la banda. Creo que empiezan ellos el sonido Manchester, empiezan la parte independiente, el punk rock. Ayer me dijiste que pensabas que esta canción la escuchaste en la película Shrek. En la película de Shrek se me hizo conocida, creo que iba por ahí, pero sí, no. Es ya una me puse a investigar banda, y no. como dicen los gringos, underrated, porque muchas veces no se le da el lugar que merece, pero... Bueno, pero es que este programa es de eso, ¿no? Es de como tratar también de enseñar un poco las bandas que nadie conoce, porque Sí. es muy poco conocido sí, en general. sí, que nadie conoce y que merecen una mención. Aparte el nombre Buzzcocks es así como los culos, pitos locos. los culos electrificados o algo así, güey, se me imagina. No, pero Cox es Sí, la bueno. pinga. Las pingas. la moronga, quiero decir. La cinturonga. La moronga es la morcilla. Tenemos que estar... Sí, el chorizo. Un día le vamos a contar la anécdota de la cinturonga es una y de la genialidad. visita de Jorge al proctólogo. No, esa es la tuya. No, güey, qué te cosa, hagas. no puede ser. Sí, vámonos con música, se te está poniendo Vamos, muy hardcore. señores, los Está poniendo muy punk este programa, güey. Ever Falling in Love del disco Lap Bites 78, Buzzcocks. Adelante. Burn my natural emotions. You make me feel under the hood and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fallen in love with someone? Ever fallen in love with someone you should have fallen in love with? I can't see
Rock and Roll. Todo el poder del rock. Bien, señores, regresamos a Rock and Roll con este programa especial de punk, punk, pink, punk, toink, donde Pinky aquí cerebro. y todo lo demás. Bueno, este especial de recapitulación del punk desde los 60s hasta los 80s. Después haremos una segunda parte, un segundo bloque de los 90s a la época actual, ¿no? Seguro. Ahorita que vamos a echarle una revisión. Una clavadita a bandas raras. Exacto. Porque hubo muchas. Y yo creo que ahorita sería buen momento de echarle un vistazo, ¿no? A todas esas bandas que realmente fueron muy influyentes en la escena punk mundial, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, aparte de The Ramones, estuvieron los Heartbreakers, una banda importante. Sí, claro. Los Johnny Thunders, que era de New York Dolls también. Los Dead Boys. Los Dead Boys, que los Ya acabamos, los acabamos de escuchar. Los Boy Doids, que no sé si los ubicas. Blondie, evidentemente. Blondie, que fue- estaba The Germs, porque hay una movida de Nueva York, costa este y oeste. The Germs estaba Los Dave Mi- Grohl, los y estaba el Misfits. guitarrista de Nirvana, el segundo. Los Misfits. Misfits, que evidentemente en los es una Estados banda Unidos. de las que más me gusta. El Velvet Underground, incluso, también tocó algunas Velvet, cosas. sí, Velvet claro. influencia mucho al sonido porque era bastante amateur el sonido de la Velvet y se centraba más en justamente eso. Bueno, ¿no? pero es que todos eran sonidos amateurs. Sí, en Londres tenés Sham 69, tenés The The Damned. Vibrators, los Buzzcocks, que ya los acabamos de escuchar. The Clash, evidentemente. The Addicts, una banda The Addicts, también- sí, también claro, importante. una banda americana. Los que vamos a tocar a continuación, los UK Subs, Mark Bolan, a T-Rex, Sí, que sí. influencia. claro, diría. por supuesto. ¿Quién más? The Stranglers. No, y además las bandas punk se formaban y cambiaban de nombre y esa volatilidad también era característica, ¿viste? The Cramps es otra banda. Claro. El comienzo de los 80 está Social Distortion, Dead Kennedys, que después se hace más hardcore, pero empieza muy punk. En Inglaterra, Adam and the Ants se nos olvidaba y es muy Claro, importante. y después ¿no? hizo totalmente New Pero Wave. Claro, totalmente. cambió Y a tenías New también Wave. el metal punk de bandas como GBH y The Exploited en Inglaterra, Claro. que ya era una cosa mucho más distorsionada y más agresiva que el punk original, ¿no? Hay Que como no- 3-4 olas de punk. Que nos pasó también en estas olas en los Estados Unidos, los Plasmatics, que también se nos olvidaba, y los Black Flags, que también fue una Black banda Flag, la importante, banda claro, de Henry Rollins, Sí, también una Black Flag banda. es de los conocidos. de los Pero famosos. creo que sí, de todas estas bandas que acabamos de decir, creo que yo digo 4. O sea, todas las que acaban de decir, creo que te lo juro que he oído como 2 canciones de 4. Yo soy muy clavado en el hardcore, por eso Black Flag, Minor Threat, Bad Brains, son bandas que me gustan mucho, incluso hasta a veces más que el punk. Bueno, y para la gente que me escribió ahorita en el Twitter que me dicen qué onda con esto, no se desesperen. Para el segundo capítulo de este especial de Punk, Pink, Punk, vamos a tener a The Offspring, a Rancid, Sí, claro. a NoFX, a Blink-182, a Green Day, bandas de ese calibre Sí. para la época ya más actual, ¿no? Exacto. Y también bandas muy mediáticas. Pero las cuales Sebastián odia, con odio jarocho. Green Day me encanta, Rancid también, Offspring, Entonces, ¿qué organizas? Offspring lo odio y Blink ni hablar. No, Pero bueno. ni te lo voy a hablar. Pero bueno, hay que tocarlas. Lo Pues que sí, pasa, este es parte programa de- está abierto a, Sí, justamente no, a toda esa escena claro, musical. es la idea. seguro. No nada más lo que le decía bueno, a Sebastián le gusta Faye Sí, claro. y no decimos nada. Y se viste como tal. Eres azúcar Para amargo. muestra un Sí, montón. sí. Eso sí es muy punk. Eso que acaba de hacer sí es muy punk. Bueno, pero hablamos de UK Subs. ¿Me pasás esa rolita que también está en el disco de Guns? Ya dale. Está también el Spaghetti Incident, ¿no? Es también Exacto. como un cover, un remake que quiso, como un tributo, digamos, que hizo Un tributo a todas Guns N' sus Roses, ¿no? A influencias. todas Esa- estas pero esa bandas rola sí la punqueteras. tocaba en vivo Guns N' Roses, yo recuerdo. ¿Sí? Mira, nunca... Eso no sí, sé, la yo, verdad. yo recuerdo haber oído. o Será visto un cuestión de video. meternos Ujú. a investigar Sí, sí. un poquito y Sí, yo la vi en vivo, posteamos ¿no? el Ahí sí tema, me quedé pues. como baño de asiento. No nadado. No sabía yo. Entonces, bueno, pues vamos con los UK Subs. ¿Y cuál es la que vamos a tener? Down on the Farm, en la granjita, adictos, vamos. All I need is some inspiration. If I do somebody some harm, I feel just like a vegetable.
Todo el poder del rock. Volvemos, amigos de Rock and Roll, qué lindo programa. Les recuerdo las redes, @rockandrollapodcast, todas las redes del Interválica. Claro, por supuesto, tenemos ahí todas las plataformas de streaming donde transmitimos Rock and Roll e Interválica, que son Spotify, Mixcloud, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, Sonos, Deezer. Tenemos un montón, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos, realmente le hacemos la cordial invitación para que lo descarguen, lo escuchen, lo reproduzcan y sobre todo que le den like y lo compartan. Y se reproduzca. No, Como y gracias. gremlins, así. Yo siempre hago teaser con claro. historias de Instagram y gracias a todos, porque le pregunto, che, ¿qué te pasa con el punk? ¿Te gusta? Y toda la gente va respondiendo por sus bandas. Claro. Bien o mal, pero responden Pero ahí- y eso, pero eso ahí es vamos. Oye, pero jalando, hablando, ¿no? oigan, perdón, hablando de las redes, pues estamos también pensando una Sí. presencia un poquito más personal. una manera de vernos más ¿No? visuales. Vamos Sí, a estar claro. intercambiando algunas filmaciones, vamos a tratar de hacer algo en vivo, que nos vean más en el estudio, más allá de estas voces hermosas y angelicales. Para que vean a Sebastián Sí, cómo claro. se disfraza en todos los shows. Bueno, De si hecho- lo ven a ustedes dos, hoy parecen Naranjín y Naranjote. Están los dos de naranja. Oye, Una cosa muy perturbante y rara. Sí, rara. somos rara. del equipo de nado sincronizado Es de correcto. Giorgio. De Sí, Giorgio. sí. Del Giorgio Equipo, Moroder. Sí, sí. Oye, pero bueno, vamos a subir algunas fotos. Ahorita ya nos tiraron algunas fotografías del programa del día de hoy. Sí, y sí. bueno, las subimos, ¿no? Así como vienen en crudo, en punk. Con lo que tenemos, con la Entonces, jeta no hay- que tenemos. pues, es una cosa espectacular, no hay para más. Bueno, hablaste de los Misfits, de Glenn Danzig, y esta parte del horror punk. O sea, Misfit mezcla lo que es el punk en sonido, pero con una imagen onda Bela Lugosi Más o visual, más películas, vampiresco. o Sí, películas sí. vampirescas, tal cual. Sí, sí. Un estilo visual y sónico, es una de las bandas que más me gusta. Influenciaron mucho a Metallica. De hecho, Cliff Burton y Shane Hetfield eran fanáticos de los De hecho, también en Misfits. el Garage Inc. viene un... Sí, Last Gareth, Ajá. Die Die My Darling. Hicimos como 3-4 Sí, sí. covers de los Misfits en su historia. A Bauhaus, que también viene sobre esa línea Sí, oscura. también. Bauhaus, ajá, También. Sí, claro. sí, pero... Ellos son de New Jersey, como les decía, Glenn Danzig, Jerry Only y Doyle Wolfgang von Frankenstein. Ese, el tercer Y es mexicano. integrante. Nah, ese es mexicano. De Tlaxcala. Ah, no. Banda- Perdón, me hacen reír estos pibes, no le puedo dar la seriedad que necesito el programa. Es que este programa no es serio. Es una Seba. joda esto, boludo. Sí, 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 sí. Nacen en New Jersey en el año 77. Bueno, 3 discos clásicos: Walk Among Us, Earth AD y Legacy of Brutality. Hay una versión nueva de los Misfits. Se juntaron y tocaron. Uno de los últimos shows en pandemia fue un festival que tocaron los Misfits en México. No estoy seguro si se suspendió o no, pero fue ahí por la época que tocó Manowar en ese festival que Ok. fue el Heaven and Hell 2020, casi principios. El de Toluca, ¿no? No. Sí, el de Toluca. Sí, Sí, sí. que habían cambiado el lugar y, Sí. y algo así raro. Así que bueno, voy a poner uno de mis temas favoritos de los Misfits. Nos vamos con London Dungeon de Collection del año 82, Misfits. They call us walking corpses, unholy living dead. They had to lock us up, put us in their British hell. Make sure your face is clean now. Can't have no dirty dead. All the corpses here are clean, but all the yanks in British hell. I don't wanna be here in your London dungeon. I don't wanna be here in your British hell. Ain't no mystery why I'm in misery hell. They call us walking corpses, unholy living dead. They had to lock us up, put us in their British hell. I don't wanna be here in your London dungeon. I don't wanna be here in your British hell. Ain't no mystery why I'm in misery hell. It's open your
cabeza. Un mazazo a la cabeza. Hola, hola Manola, acá estamos de vuelta en el estudio de Colonia del Valle, en vivo desde Mexico City. Son las 15:45 de la mañana. Oye, pero estamos platicando de todas estas bandas y todo lo que pasaba en Estados Unidos, en Inglaterra, pero más allá de la música punk y de estas 4x4 guitarrazos y esa actitud contestataria, ¿qué pasaba en el mundo aparte del punk? Eso también es una parte importante. Por ejemplo, en los 70, el Apolo 13 regresaba a la Tierra con sus tripulantes a salvo, después de todo lo que había pasado con las otras cápsulas que habían mandado, ¿no? En el 71 comienza una revolución tecnológica bien interesante, que es cuando empiezan a lanzar los disquetes para las computadoras, las calculadoras de bolsillo, los cassettes Betamax y VHS. Ahí también se hizo un giro revolucionario en cuanto a la tecnología. Sí, y llegando al 80 empieza MTV. Y en el 72 se lanza algo que era bien interesante. Se lanzan los Walkman. Mira. Y se lanzan los cassettes, que le permitía a la gente grabar sus canciones. Sí, o grabar sus audios. Yo fui a la casa de Jorge y de Miguel y tienen los DAT todavía, estos tipos de cartuchos que se usaban para escuchar música. Los 6-track. Los 6-track, exacto, ya le decíamos los DAT. Sí, y entonces, bueno, había una revolución tecnológica bien importante a principios de los 70, que era cuando la música punk estaba en todo su apogeo. Sí, y en el año 77 ahí, bueno, está en el 79 Pink Floyd con The Wall, Animals, ¿no? Para ver qué hacían otras 77 Kiss muy, muy importante en Estados Unidos, para ver cómo iba también el mundo de la música. 77, ahorita que dices, ¿te acuerdas de cuando salías a la farmacia a jugar maquinitas? Pac-Man, todo este tipo de juegos. En Argentina estaban los fichines y no había farmacias. Metíamos las maquinitas donde había que jugarlas. En el 77, Atari lanza su primer consola, la 2600. Entonces esa también fue una revolución tecnológica que abría el espectro para los juegos de video, que es una industria brutal, ¿no? Sí, sí. Entonces, cosas importantísimas. El 72, que es época muy contestataria del punk. Matan a 9 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Que también hay una película de sí, esa. Sí, la vi, está buena. 75-76, mi Seba, mi querido George. Nacen dos empresas sumamente importantes actualmente. Y una es Microsoft y la otra es Apple. Mira. God Save the Apple. God Save the Apple. God Save the Apple. Y así nos podemos ir con la historia de lo que pasa. 78, primer bebé de probeta en el mundo. ¿Qué tal? 79, Sony lanza el Walkman portátil. Maravilla. Como tal. Maravilla. El que lo llevabas. Exactamente, Sí. Lo podías traer de aquí para allá. Aquí en México se puso de moda el amarillo. ¿Se acuerdan del amarillo? El Del Walkman Sports, amarillo el Sports. Era una maravilla. Es una joya Güey, a mí se me cayó de un segundo piso literal y sin bronca. El cassette seguía y quedó. Claro, porque era contra. una joya. Ese Walkman en especial, Walkman. el amarillo, yo lo tuve. Sí, claro. Gracias a los ahorros de mi papá Es y correcto, cosas sí, que sí. me lo compró en la prepa. Era una maravilla. Se sonaba todo. Tenía un clip que abrías. Sí, donde estaban abrías una tapita y luego abrías la ahí otra salía. tapa y ponías el cassette. A mí Era me una lo robó joya. un integrante de la porra de River yendo a un viaje a ver a River y no me lo devolvió más. Así que si me estás escuchando, me acuerdo de ti. God save the Queen, motherfucker. Año 77 es el primer disco de Clash, muchachos. Vamos a hablar de Clash, Claro. Casbah. que es la banda más grande, que es la banda que más nos llegó al corazón, que más discos tiene y creo Claro. que más logró popularidad también, tanto en Inglaterra como En el mundo. en general. en el mundo. Sí, en Exactamente. general, The Clash yo creo que es la banda sin duda más icónica y representativa del movimiento punk. Aparte que The Clash es la banda, como dice Jorgito, bien lo decía tras bambalinas, la banda mejor producida. Sí. Sí, Y que con más más experimentó. y con más presupuesto. Con para más el presupuesto, punk. claro. ¿Sabes cómo se hacían llamar? The Only Band That Matters. Pero era demasiado largo. The Only Band That ¿Por qué The Matters. Clash? ¿Qué significa The Clash? El Choque. Choque. justamente. Choque de cultura. Y claro, era Choque. choque de culturas y era choque de ritmos y era choque como de Sí, todo. integrantes, bueno, el gran Joe Strummer, un poeta, un ideólogo, una de las personas más lindas. Hay un documental increíble que les voy a recomendar a lo último de él y de la banda. Mick Jones, un guitarrero muy fuerte en ese sentido, acompañado por Paul Simonon y Willie Heaton. Nada, discos como The Clash, Give 'Em Enough Rope, London Calling, Sandinista y bueno, y el que tiene Combat Rock, ¿no? Rock the Casbah y... ¿Cuál era la otra conocida de ese disco? London Calling. No, London Calling Ah, es de London Calling. Sí, sí, claro. Esta tenía Rock the Casbah y ¿cuál era la otra que es súper comercial?
Sí, sí me acuerdo, pero lo tengo en la... Should I stay or should I go? Sí, sí, The Clash yo creo que sí es el icono del punk. O sea, habíamos platicado hace rato que la bandera es Sex Pistols, ¿no? O sea, como el movimiento, o sea, la bandera del movimiento es Sex Pistols. Pero el alma del punk es The Clash. 100%. 100%. Y tanto los de The Clash como los de Pistols se metieron por la ventana al primer show de los Ramones para hablar de esta simbiosis que hubo y doble influencia entre bandas africanas. El Clash, justamente. Fue el Clash del ¿no? punk. El Clash del punk, sí, claro. No, y la experimentación, pues si escuchás The Clash, un disco bien punk rock, como la Biblia del punk rock. Escuchás London Calling y ya ves como que entran los espacios, como que entran los sonidos, el más dub, pensado, ¿no? Un poco más pensado. el reggae. Pero mi punto es, todo el programa hemos escuchado diferentes bandas y se ha escuchado, por ejemplo, la calidad de sonido de las bandas. Y entonces oyes a The Clash y sí se oye. Ahora van a escuchar un disco. De hecho, claro. Sí, o sea, si se oyen todos los instrumentos bien grabaditos, como se debe de hasta hacer. si vos decías una banda punk sacando un disco doble que es sandinista, es una locura. Y aparte Clash un lo disco, hace. sí, claro, es que es chistoso porque una banda punk generalmente los temas son muy cortos, ¿no? Entonces haces un doble, pues necesitas como 72 necesitas como 72 canciones, ¿no? Pero lo que tenemos de Clash se va. Bueno, vamos con un temita justamente para ver este tema del cambio de sonido. Préstenle mucha atención a la producción. Desde el disco Sandinista el año 80, The Clash con Magnificent Seven. The Magnificent Seven. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Looking for a rise, better my station. Take my baby to sophistication. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours judge. Yeah, wait, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take one out, do your fine. Cheese boycott. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has lapped to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do in TV land. You know what? Don't stop. You know what? Don't stop. You know what? Don't stop. Get it on, let's go. Yeah. So get back to work and sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. You're fretting, you're sweating. But did you notice you ain't getting? You're fretting, you're sweating. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Karl Marx, a fire and Engels came to the jacket at the 7-Eleven. Marx was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 15-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through
kitchen, Plato the Greek, or Rin Tin Tin. Who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye bye. Blah. Fucking long, isn't it? Rock and roll. Todo el poder del rock. Todo el poder del rock. Amigos, volvemos ya, estamos terminando en el último coletazo de este gran programa, de esta erupción sónica que nos invade la mente cada día que posteamos nuestro nuevo Rock and Rolla o también Interválica. Muy bueno el Interválica de los 50 años de Mike. Feliz cumpleaños de nuevo, Muchas gracias, amigo. muchas gracias. Estás vacunado. El aplauso. Por todos lados. El abrazo. No, Te nada quiero. más vacunado en el brazo, nada más. No, bueno. Nada más. Nada más. Eso dice. Bueno, Eso llegan los dice. 80s y como decíamos muy bien, Mike lo había analizado. El sonido va mutando y se van abriendo un montón de vertientes a lo que es el punk. Blondie se va para el lado más pop. El New Wave empieza a nacer con los primeros arrumacos de U2, por ejemplo. El Dark con The Cure. New El Order. Dark con Joy Division. Después New Order, exactamente, muy sí. bien. Ujú. Bauhaus, Love and Rockets. Jeans Love Jezebel. Hasta el synth pop creo que tiene cosas y es una locura lo que estoy diciendo, pero tiene algunas cosas pop. No, claro, por supuesto. La influencia que dejó el punk es lo que yo le agradezco al punk, porque no es una música que yo Claro, no disfrute, te pones a escuchar discos de los Ramones, que pero yo disfrute mucho, pero la influencia que dejaron y todos esos movimientos culturales, contraculturales, populares, de música popular, digamos, fueron magistrales. O sea, de ahí salieron todo mundo, salió toda la música que conocemos. Nuestra generación X, salió de ahí. sí, claro. Bueno, Generation X era la primera banda de Billy Idol Claro. que hizo un solo hit, la calificaron como punk, ¿viste? Después Billy hizo otra movida, pero también con sus pelitos Sí, pero él parados. se quedó, ajá, exacto, se quedó con la imagen. Esa ¿no? imagen, ¿no? De punky. Sí, porque un poquito más. musicalmente Billy Idol cero, ¿no? O sea, sí oyes Dancing with Myself y sí Oh. tiene, por ejemplo, Rebel Yell, influencia. ¿no? O sea, no, pero tiene influencia, Tan, exacto. tan, tan, tan. Tararán, los cuatro tiempos, ¿no? Sí, pero, claro. vaya. Va en esa movida, así que vamos rápido. Un tema de Damned que para mí junta estos dos mundos y es la entrada a New Wave desde el año 1982 del disco Strawberries, Life Goes On. Life goes on and on and on. If you think it's all gone wrong, go on and on and on and on. Life's a torn
la cabeza. Un mazazo a la cabeza. Último bloque de Rock and Roll. Qué lindo programa, chicos. Qué buenos temas que estamos escuchando. Y bueno, vamos a hacer un poco el wrap up o el cierre del programa. Así que algunas sensaciones, comentarios, micrófono abierto. Pues te digo, es ese movimiento alrededor del activismo, digamos, al activismo social, político, contracultural y las denuncias, ¿no? Yo creo que era una música de denuncia en mucho momento, ¿no? Sí, o sea, es que yo no les juro que llevo una hora aquí sentado y no me puedo quitar de la cabeza el God Side That Quiet. O sea, es que es eso, ¿no? Es ese imprint que te dejan en la cabeza, ¿no? Ese tipo de reacciones contraculturales, como bien dice Miguelón, y es eso, ¿no? Yo me voy con eso del punk, que es música, siempre va a ir en contra de algo, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre... Salvo los 90 que sí son mainstream, ¿no? Sí, bueno, es que eso ya es cuestión. Para mí es Yo otro creo tipo que de Green música. Day ganó No millones entra. de dólares más que los Sex Pistols. Pero estoy fíjate, seguro. por ejemplo, ahorita que tomando el tema de Green Day, este muchacho Billy Joe Armstrong, ¿no? Hermano de Tim Armstrong de Rancid, ahí tenés una conexión. Sí. Que el más famoso, ¿cómo se llamaba la canción más famosa? Basket Case. Era él hablándole al psicólogo de todos los problemas que tenía. Que con las prostitutas, con sus pero inseguridades. es una canción, o sea, tú escuchas la canción, que eso para mí es el pop, el punk, neopunk de los 90s. Es justamente música como feliz, vamos a ponerlo así. Hablando de miserias. Exactamente, hablando de temas muy oscuros, ¿no? El tipo de... O sea, tú oyes Basket Case. Do you have the time? ¿No? No, y está todo mal. Tiene ataques estaba de todo mal. ansiedad. El tipo sí estaba fuera de No sí, la pone en ningún lado. Exactamente. Bueno, para mí es cultura, es disrupción. Claro. Me gusta mucho la música, les voy a ser sinceros, así que tengo un amor. Y esa cosa de do it yourself, de tocadas, viste, armadas a pulmón, de hacer los flyers, de imprimir los discos, así que nada, respetos para el punk. Total. Lo dejo al gran Mike para este cierre a tu orquesta. Total y absolutamente. Yo creo que el punk influyó sobre la moda, sobre la música y sobre la misma cultura. Permeó a esa inteligencia cultural de todas estas décadas. Imagínense, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. No, y sigue. Esto sigue. Porque... Entonces, esa imagen, eso nunca se nos va a olvidar. Y eso contestatario y esa lucha social tampoco se nos va a olvidar. Entonces, señores, bueno, el abrazo al punk. El aplauso para el punk, la verdad. Una música que nos dejó... ¡Let's go! Que abrió el espectro para muchas otras cosas. Y que, bueno, pues este programa es un humilde recordatorio a toda esa leyenda que nos dejó, ¿no? Gracias a todos, los queremos mucho. Y aguanta el rock, aguanta el punk, aguanta el metal, el progre y todo lo que se puede escuchar en un vinilo. Señores, lo mejor del punk lo tuvieron aquí en Rock and Roll y los dejamos con la rola más importante yo la de presento. la escena. Venga. Los dejamos con London Calling. Hasta la próxima. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river.
but some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like Rock and roll. Todo el poder del rock. Todo el poder del rock. Rock and roll.